Hola amigos de GeoVirtual 2.cl. Hoy día estamos aquí de nuevo en Chañarcillo y ahora estamos en la mina descubridora, la primera donde empezó toda la historia de Chañarcillo. Por cierto, en muchos años la más importante, ¿no? Hay que indicar después, llegaron otras vetas, otros sectores aquí, ¿no? Pero eso era donde encontraron la primera vez plata. Vamos a ver eso. Claro, la descubridora tenía una riqueza, como ya he indicado, algunas veces 2-3% de plata, hoy día imposible. También hablamos de eso, por qué después no funcionó eso, la profundidad, no sé, ahora la descubridora, algunos llegaron 600-700 metros, tenían problema con agua y todo eso, ¿no? Aquí además en la descubridora tenemos ya imágenes, ¿no? Vamos a ver al primero eso. La mina descubridora se ubica en una altitud de 1091 metros. Fue una explotación temprana y tuvo gran importancia durante el primer periodo de Chañarcillo. Geográficamente se emplaza en un terreno escarpado con fuertes desniveles sobre el trazado de la veta descubridora, la primera veta descubierta en Chañarcillo. Aún se conservan las bocaminas y profundos túneles excavados en la roca. Las fortificaciones de madera fueron retiradas por completo. No quedó ningún vestigio. Sin embargo, se distinguen con claridad los anclajes de las escaleras y las tablas de apoyo. A pocos metros se abre un laberinto de galerías de distintos tipos y épocas. Muchas presentan un carácter pirquinero, es decir, son pequeñas y de elaboración rudimentaria. Otras, en cambio, son más amplias y de buen diámetro. Gillis, 1855, describe que la casa del administrador y del propietario estaba bien equipada y resultaba bastante cómoda. Bien amigos de GeoVirtual 2.cl, aquí estoy en la entrada de la mina descubridora de Chañarcillo. ¿No? La mina descubridora era en los años 1840 la más importante, todo lo mencionan, todo lo hablan, ¿no? Y especialmente Domeyko, ¿no? Y ahí está la entrada verdadera, no como una entrada falsa, digamos, secundaria después para robar nomás, no, eso era supuestamente una de las entradas verdaderas con la bodega al lado, ¿no? Y eso hay que indicar, ¿no? Que muchas veces en la minería histórica vemos las entradas falsas, las entradas posteriores para robar, porque los ingleses o las empresas grandes, bueno, sea como sea, lo cerraron después, ¿no? Lo cerraron en la espera que va nuevamente, ¿no? Y después la gente empezaron para hacer entradas secundarias más chiquititas. Se ve eso bastante bien si uno va a la Santa Rosa u otras donde hay la entrada. Hoy día no es la original, pero obviamente eso sí es la original, ¿no? Hay, vamos a entrar un poquito nomás, ¿no? Nunca hagan eso. En realidad yo conozco bien yo entré profundo, ¿no? En estas minas, ¿no? Pero años atrás, décadas atrás en realidad, y nunca lo hagan hasta ahí nomás, ¿no? Hasta llegar aquí ya es un desafío, hasta con el Watts, ¿no? Hay que decirlo. Igual, ¿no? Se nota todavía los muros cierren, ¿no? Vamos a ver, con esta cámara también.
Eso sí es impactante. Más de 200 personas trabajaron ahí, 230, ¿no? Más de 230 oficialmente. Este sitios ahí. Habían intentos de abrirlo por turismo en los años 50, ¿no? Ahí se ve un poquito ponernos, ahí hasta se ve las peldaños ahí, ¿no? Vi los apoyos, ¿no? Y ahí va bajando. Dicen que muchos están interconectados con otras minas, ¿no? Ja, no se ve bien acá. Restos de sogas. Hoy día vamos a hablar de la mina descubridora de Chañarcillo. Capaz la mina más llamativa, la mina más conocida, aunque no era la mina más productiva en total, ¿no? Pero claro, era una mina de la primera generación de Chañarcillo, era una mina de mucho éxito, muchas riquezas encontradas, y claro, vamos a estudiar la mina, porque era una de las minas donde por varias razones tenían un ritmo de producción bastante errática. Claro que en esta época lo llevaron a la idea que tenían una suerte gigantesca. Vamos a ver eso. Probablemente la razón es otra por qué pasó eso, pero ninguna duda alguna, esta mina era una de las más emblemáticas de este distrito. Ahí estaban las casas principales de la faena. Estas fotos ahí muestran muy bien. Y claro, también hay que mencionar los caminos bien hechos. Bueno, hoy día hay que tener bastante cuidado, por si acaso yo ando siempre a pie antes de entrar. Segundo México, la descubridora era la mina más productiva y importante en Chañarcillo en los años tempranos. Es decir, hasta 1846, México reporta una producción anual de plata fina entre 2,7 a 3,4 toneladas, en algunos años hasta llegó a 7 toneladas. Pero se nota que la producción no era constante, muestra una significativa fluctuación debido a la simetría errática del depósito, o simplemente no se entendió la geología del área y por ende no existió un concepto válido de predicción de los ricos bolsones con leyes superior a 6% de plata. Pero así, en 1851, la mina descubridora es una de las 4 minas en Chañarcillo que muestran una riqueza extraordinaria. La mina descubridora produjo en 1869 un total de 773 kilogramos de plata fina. En el mismo año 1869 se ocupaban 90 personas solamente en la mina. La concentración de plata de los minerales extraídos alcanzó 0,38%. La eficiencia de la producción no era tanto. 207 kilogramos movidos por persona y mes. Significa que su tecnificación no era muy avanzada. Eso también se confirma por el uso de un malacate, como se ve en las fotos de Castro Rafael y Ordóñez en 1864. Claro, aquí las ruinas entre medio, en el lomo, bastante interesante. Bastante. Bueno, tenía su función administrativa de la descubridora. Aquí entre descubridora y Colorada hay capaz la acumulación de ruinas más grande, afuera, claro, de Juan Godoy. Impresionante. Aquí son principalmente capaz habitaciones o algo así, o administración de la descubridora, yo creo, más que nada.
Pero claro, están en medio aquí, en este lomo acá, detrás mío, adelante mío, y se nota pero bastante bien la forma, bastante buena de construcción, ¿no? Aquí, allá, realmente laberintos de construcción, y eso, vamos a ver, vamos a subir un poquito porque ahí había más. Con vereda, muy bien con vereda. Bueno, tenía una casa un poco más acomodada, eso sí. En realidad, con esta mina descubridora tenemos una suerte gigantesca. Existe una publicación de John Augustus Lloyd, un británico, cónsul de Bolivia, en realidad un personaje bastante llamativo aquí para Sudamérica. Y este señor, John Augustus Lloyd, hizo una publicación en 1853 donde analizó la estructura financiera de esta mina descubridora. Y eso especialmente es interesante porque nombra los sueldos y la cantidad de personas que trabajan con qué profesión. Eso sí es ahí se abre una ventana al pasado, una ventana a la, digamos, producción, a la actuación de la mina. No a datos, como sabemos, estadísticos ahí, estadística allá, pero en este caso, estos datos valen realmente oro, o mejor dicho, en este caso valen plata. Bien, pero ¿quién era John Augustus Lloyd? John Augustus Lloyd nació en 1800 y falleció en 1854. Y era realmente un personaje inglés, británico, ilustre aquí para Sudamérica. Aunque actuó en todo el mundo, por si acaso. Pero bueno, sus ideas o sus actuaciones más importantes es la primera, el inicio de la idea del Canal de Panamá. Bueno, ¿quién era? John Augustus Lloyd. Era como profesional ingeniero, topógrafo y, claro, diplomático y también militar británico. Nos queda pero un registro único de la estructura financiera, de la estructura interna de la mina descubridora de Chaniacio. Ahí vemos los datos en detalle. Lloyd publicó en su obra o en su artículo The Mines of Copiapó, 1853, un listado de la estructura, los trabajadores, del personal contratado en la mina descubridora de Chaniacio. Los datos basan en 1851. Después vemos la mina tiene un comportamiento un poco contracíclico de otras minas, pero bueno, estos datos están y nos ayudan mucho. Por ejemplo, él indicó al primero las personas que trabajan, del administrador, entonces jefe o gerente hoy día, y gana como $300 mensual en esta época de 1851. Después vamos a traspasar estos datos a valores de actualidad. Primero podríamos también normalizar este dato. Significa pongamos 100%, ahí está la tabla, pongamos los valores del administrador como 100% y ahí vamos a ver cuánto por ciento en comparación tienen los otros. Después viene el contador, extrañamente el contador ganó como $100 por mes y alcanzó entonces 33,3% del
nivel del jefe, del gerente, del administrador. Después vienen diversos, 36 mayordomos. Mayordomos eran como jefe de turno, hoy día minero, ganaron entre 20 y 50 dólares de esta época, de valor de esta época. Entonces son solamente 10% del valor del administrador, del jefe principal, ¿no? Después vienen algunos mineros. Interesante es que los mineros ingleses pagaron diferenciado a los mineros nacionales, digamos, con valores bastante diferentes, ¿no? Después los peones, los trabajadores, los herreros, interesante como profesión, y los carpinteros como profesión marcan una ganancia un poco más alta, 50 dólares, ¿no? 17%, hasta un poco más que algunos mineros, ¿no? Y claro, los servidores, los peones, claro, y trabajadores con sus 10 hasta 13 dólares por mes, que significa hasta 4 o 5% no más del nivel del administrador, si vamos a relacionar eso. Ahora podríamos ver eso en dinero, pero más resumido en dinero actual. Ahí tenemos los datos del índice de los precios del consumidor, Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, que hace una convalidación de los dólares de los años pasados. Significa hoy día el administrador en dinero de hoy, en dólares de hoy, serían como $13,000 que ganaría por mes, que no es tan mal, ¿no? No es tan mal. ¿Qué significa en Chile para los chilenos aquí? Como 11 millones 200 por mes, un sueldo que es alto, obviamente alto, hasta para hoy bastante bueno, bastante bueno. Después viene el contador con su $4,000, ¿no? Hoy día 3,440,000 y tanto mensual en pesos chilenos. Igual un valor no muy bajo, para decirlo, hasta para hoy, bien alto. Podría ser que la traducción contador debería ser capaz jefe de finanzas, podría ser, ¿no? Por eso este valor un poco elevado. Los mayordomos y mineros, general, pongamos todo junto, estaba más o menos con $50 de esta época, significa hoy día son $2,000 en valor actualizado. Entonces sería 1,700,000 pesos por mes, que ya ahí estamos, podría ser ok, pero hoy día en la minería podría ser hasta un poco más las ganancias, ¿no? Y los trabajadores, entonces el nivel más bajo en remuneraciones en esta época, pongamos $15 en esta época mensual, hoy día serían $623 mensual, que es justamente más o menos con 537,000 pesos mensuales, corresponde al nivel de sueldo mínimo actualmente en Chile. Estos datos, claro, nos reflejan una estructura de remuneraciones, de pagos, de sueldos bastante interesante. ¿Qué podríamos concluir en eso? No se ha cambiado mucho hasta la actualidad. Se ha cambiado algo, sí, no vamos a ponerlo tan pesimista, algo se cambió. Pero hoy día, después de los 175 años, otro concepto, capaz otra idea de la vida, de la sociedad, el sueldo máximo del gerente y el sueldo mínimo se queda más o menos en la misma categoría. La diferencia es hoy día el intermedio de los profesionales, de los mineros, de los ingenieros, mayordomos en esta época capana, de los geólogos. Eso sí es un poco, para decirlo, un poco mejor. Y también para entender por qué una empresa inglesa o otras empresas extranjeras llegaron aquí, porque obviamente el contexto económico era bastante interesante aquí en las minas de Chañarcillo. Todavía en las ruinas entre Descubridora y Colorada, bien grande y bien hecho, como muy estratégico, ¿no? Muy estratégico. Única subida. Claro, podría ser que era como un
una puerta acá, claro. Antes subió por ahí, el camino fuera está nuevo. Era capaz la entrada al recinto. Para terminar hoy en un calor pero tremendo aquí en Chañarcillo, ¿no? Ahí estamos viendo Chañarcillo, ¿no? Claro, no debería faltar Stegosaurus con un cafecito. Chao amigos de Rio Virtual 2.cl. Ojalá nos vemos la próxima semana. Chao.